Hermano, hoy les quería hacer una pregunta. ¿En qué lugar de la profecía nos encontramos? Esto tiene que ver naturalmente con la advertencia que nos fue dada en el sermoncillo. Es tiempo ya de producir frutos, hermanos. Sabemos que muchos de ustedes lo están haciendo, pero es una advertencia para todos nosotros de ser diligentes, hermanos, de trabajar asiduamente en nuestra vida espiritual sin descuidar nuestros deberes físicos. Ocurre a veces que cuando los hermanos dicen, no, esto ya se va a acabar, entonces descuidan sus deberes y eso no es lo que Dios nos ordena. Dios ordena lo que pasó, por ejemplo, y voy a dar un ejemplo, hermanos. Cuando el apóstol Pablo le escribió la epístola a los tesalonicenses, vayan conmigo, por favor, a la primera epístola a los tesalonicenses, capítulo 4. La primera epístola, el apóstol Pablo, en el capítulo 4, versículo 13, les habla de lo que él creía que iba a ser el inminente retorno de Jesucristo. Bueno, para Dios, 1000 años son como un día y un día son como 1000 años. Y debemos siempre vivir pendientes de esto, sin temor, como algunos creen, no, el mundo ya se va a acabar, ya para qué hago esto, para qué hago lo otro, y descuidan sus labores diarias y sus deberes. Eso no hay que descuidarlo. Hay que intensificar nuestra relación con Dios, hermanos, pero no hay que volvernos perezosos o irresponsables. Y miren lo que dice aquí en el capítulo 4, versículo 13 de la primera epístola a los tesalonicenses. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Saben que en la palabra de Dios se utiliza esta frase para los que han fallecido, para los que han muerto. Significa simplemente que duermen, o sea que van a ser despertados, lo cual entendemos que es resucitados. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Palabra, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. El apóstol Pablo creía que iba a estar vivo. Sin embargo, Dios después le dio a entender claramente, ustedes se acuerdan, 2 Tesalonicenses, capítulo 4, ya él había entendido que su fin en cuanto a su vida física estaba cerca y que el Señor todavía no iba a retornar. Miren, por ejemplo, como dice, vamos a volver a 1 Tesalonicenses, pero por un momento para que ustedes miren esto. Sin embargo, esas palabras que él está diciendo ahí, en Tesalonicenses, son inspiradas para nosotros hoy, porque algunos de los que hoy están o estamos aquí van a estar vivos cuando Jesucristo regrese, hermano. Y precisamente de eso se trata el sermón. Estamos ya muy cerca del fin, pero tener en cuenta primero que todo estas cosas. Ahora, el apóstol Pablo entendió que eso no había sido inspirado para él personalmente, pero para los que habrían de estar vivos en el tiempo del fin, de los cuales muchos de ustedes, hermanos, seguramente va a ser el caso. Yo no sé si para mí, yo quisiera que así fuera. Dios decide. En todo caso, dice aquí el apóstol Pablo, después de haber dicho a los tesalonicenses, dice, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Eso le dice a los tesalonicenses. Sin embargo, años después, escribiéndole a Timoteo, dice en el segunda epístola a Timoteo, búsquenlo por favor, capítulo 4 y versículo 3. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, lo cual algunos de ustedes han hecho y están haciendo, escuchando otras predicaciones que no les dan toda la verdad, basada en toda la palabra de Dios, hermanos queridos, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Y luego dice en el versículo 6, capítulo 4, 2 Timoteo 4, 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Ahí ven ustedes, escrito por el mismo Pablo. Primero, entendía que Cristo iba a regresar
y los apóstoles también, acuérdense ustedes cuando se reunieron con Jesucristo, después de la resurrección de Jesucristo, que estuvo 40 días con ellos, subieron al monte de los olivos, y Jesucristo estaba a punto ya de ascender al cielo para sentarse a la diestra de su Padre, hasta el tiempo en que le tocara regresar, que Dios quiera que sea pronto, y le preguntaron a los discípulos, Señor, le preguntaron, ¿cuándo va a ser el tiempo de la restauración del reino de Israel? Y hay gente que cree, eso es ridículo como pregunta. Pues Dios va a restaurar el reino de Israel a escala mundial. El Israel espiritual de Dios, que somos nosotros, vamos a regir al mundo entero, mis queridos hermanos. Pero vean lo que dice en Hechos capítulo 1, versículo 4. Hechos 1, 4. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, el Espíritu Santo, la promesa, la cual les dijo, oísteis de mí. Y luego dice en el versículo 6, entonces los que se habían reunido, leyendo Hechos, capítulo 1, versículo 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Ellos creían que ya iba a ser pronto, el Cristo había muerto, fue crucificado, resucitó, ahora subía donde el Padre, lo único que falta es que regrese. Entonces la pregunta es, ¿cuándo, hermanos queridos? Y les dijo, no os toca a vosotros saber en los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Entonces, él no les quiso decir si va a ser ahora o si va a ser más tarde. Como quien dice, estemos listos en cualquier momento y lugar y en cualquier época de nuestra vida en la cual estemos, debemos estar siempre vigilantes, siempre caminando con Dios, día y noche. Es una disciplina que debemos desarrollar como discípulos de Jesucristo, hermanos. No dejar de hacer las cosas que tenemos que cumplir en nuestros deberes como proveedores del hogar y como padres, como esposos, siendo aún más diligentes de sus deberes, pero aún mucho más diligentes en nuestros deberes con nuestra relación personal con Dios el Padre y con Jesucristo, mis queridos hermanos. Entonces, miren lo que pasó. El apóstol Pablo, vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 4. Les pido que se refieran rápidamente a eso. Entonces dice, les acaba de decir en el versículo 15, por lo cual os decimos, esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, ya le leí, más tarde entendió que no era así. Él creía como los apóstoles allá en el monte de los olivos que en este tiempo ya iba a regresar, hermano. Y Jesucristo les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las razones que el Padre ha dispuesto en su sola potestad. Sin embargo, ahora nos está dando indicaciones muy claras de que el tiempo está claro, está mucho más cerca, ya han pasado prácticamente 2000 años. Pero miremos aquí, entonces dice, no dice, pero os decimos esto en palabras, versículo 15, primera de las Tesalonicenses, capítulo 4, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Hermano, imagínense lo que va a hacer eso, hermanos queridos. Asombroso, maravilloso, nos puede tocar a nosotros si hacemos lo que tenemos que hacer. Y hoy vamos a estudiar un poco ese tema. Luego nosotros, los que vivimos, dice Pablo, creyendo que le iba a tocar, los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Como la esposa de Cristo que lo sigue a donde quiera que va, como lo dice el capítulo 14 del libro del Apocalipsis, mis queridos hermanos. Pero mire lo que pasó. Después les escribió otra carta, y seguro que les digo que no. Nosotros los que estemos vivos, o sea, los de Tesalónica, dijeron, nos va a tocar el retorno de Cristo. Entonces, ¿qué pasó? Miren lo que dice en el capítulo 3 de la segunda epístola a los tesalonicenses. Les dice en el capítulo 3, dice lo siguiente, por lo demás, hermanos, orad por nosotros. A ver, ¿dónde está eso?
Dice, ya lo voy a encontrar. Ahí está. Segunda Tesalonicenses capítulo 3, versículo 6. Esto que vamos a leer aquí lo hemos visto en la iglesia de Dios, hermanos. No en la iglesia del Dios viviente, pero en otros grupos donde le han hecho creer a la gente que, bueno, ya ustedes tienen el tiquete para ir al lugar de refugio. Esto ya se va a acabar. Hermanos, hemos visto a gente abandonar sus deberes de proveedor y descuidar su vida creyendo que están preparándose, y si no son fieles en las cosas físicas, ¿cómo lo van a hacer en lo espiritual? Y miren la advertencia que les da Pablo a los tesalonicenses, porque seguro dijeron, no, vamos a estar vivos. Entonces, ¿qué les dice? Segunda Tesalonicenses 3:6. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, quiere decir desocupado. Oigan pues, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos, y la palabra desordenadamente aquí debemos entenderla como desocupado. Recuerden que Pablo trabajaba fabricando tiendas de campaña, hermano, todo el día, y descansaba los sábados, hermanos, claro, y seguro oraba gran parte de la noche, y durante todo el día mientras oraba y trabajaba. No anduvimos desocupados entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán, dice que está hablando de trabajar, y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviéramos derecho, sino para daros nosotros mismos un ejemplo, para que nos imitasen, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque oímos que algunos de entre vosotros andan, dice desordenadamente, desocupados. Dice que está hablando de eso, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Seguramente pensaban, no, Cristo ya va a regresar, ya para qué trabajamos. No, hermanos, si usted es estudiante, siga estudiando. Si es trabajador, siga trabajando. Lo que nos toque hacer, sigámoslo haciendo fielmente, sin descuidar, y antes aumentando con gran esfuerzo nuestra relación con Dios, porque uno puede estar trabajando y orando, hermano, todo el día. Estoy seguro que Pablo no perdía contacto con Jesucristo cuando estaba todo el día trabajando con fatiga, como él mismo lo dijo, mis queridos hermanos. En versículo 12, a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedeciere a lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo, y no os juntéis con él para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Ahí tenemos pues, hermanos. Entonces, yo les pregunto ahora, después de esto, y el sermoncillo que escuchamos, que hay que seguir dando fruto, pero no como perezosos, sino como gente diligente. ¿Cuántos proverbios hablan de eso en el libro de los Proverbios, hermanos? Hay que tenerlo bien subrayado cuando habla de la diligencia, una y otra y otra y otra vez. Y hay una parte donde dice, haber precioso del hombre es la diligencia. Hermanos, yo quiero tenerlo en cuenta porque yo todavía no pretendo haberlo alcanzado ya. Ahora, la pregunta que yo les hago, hermanos queridos, ya teniendo en cuenta ese contexto que se me hizo muy apropiado por la introducción que tuvimos en el sermoncillo, hermanos queridos, ¿en qué lugar de la profecía nos encontramos ahora? Están ocurriendo acontecimientos dramáticos, hermanos, a escala mundial. Por ejemplo, acabamos de leer en las noticias de profecía, que también nos acaban de leer en el informe que se lee en la iglesia, de que Egipto y Arabia están estrechando sus lazos. Hermanos, ¿qué les va a pasar a ellos? Ellos se van a constituir en el rey del sur, o sea, una alianza de países árabes, musulmanes, que se van a constituir como una potencia, porque Arabia tiene
mucho dinero, Egipto tiene mucho armamento que le ha sido entregado continuamente por Estados Unidos desde el Tratado de Camp David, que se hizo cuando hicieron la paz Israel con Egipto, después del Tratado de Paz que se hizo. Entonces, gracias a eso, Egipto ha estado recibiendo mucho armamento de Estados Unidos ya por 30 años, por lo menos, hermanos queridos, y tiene la mayor población en todos los países del mundo árabe en cuanto al norte del África y en la parte de Asia, donde está Arabia Saudita. Entonces, se están uniendo estos países. Ellos tal vez no saben exactamente lo que va a ocurrir, pero lo que va a ocurrir, hermanos queridos, es que va a haber en Europa, va a haber una confrontación dramática entre musulmanes y cristianos, hermanos. Cuando surge el falso profeta, hermanos, fue un papa el que proclamó la primera cruzada. Y no se sorprendan si este próximo, que ya puede estar o ya está, no sabemos, si va a proclamar algo que suscite un conflicto étnico entre dos religiones, hermanos, que siempre se han estado combatiendo la una con la otra, mis queridos hermanos. Las 9 cruzadas prácticamente fue una guerra entre cristianos y musulmanes. Y a lo mejor falta una. Entonces es muy factible, hermanos, según nos da a entender la palabra de Dios, que si en Europa empieza a haber un gran conflicto y muchos musulmanes mueren, porque, hermanos, hay un gran conflicto. Ya está ahí, las tensiones son muy fuertes, hermanos. Vivimos en un mundo que está en tensión por todos lados. Estados Unidos, cuando ustedes analizan las noticias y escuchan las noticias, Estados Unidos a veces cree uno, están al borde de una guerra civil, hermano. Tanto están apartados los partidos el uno del otro en su enfoque de la política, hermanos, en sus creencias, que ya como que no hay punto de contacto común. Y es una continua contienda que se va haciendo peor cada vez. Y Jesucristo predijo que antes de su venida se levantaría nación contra nación, y la palabra en griego es etnos contra etnos, grupo étnico contra grupo étnico. Y es lo que vamos a ver en Europa y lo que va a ocurrir seguramente aquí en Estados Unidos, y hay conflictos étnicos prácticamente en todo el mundo. Ustedes van al África, ¿cuántos conflictos étnicos hay allá? Acuérdense que una etnia se define, no necesariamente tiene que llenar todas estas condiciones, pero se define como un origen común, una religión común, un idioma común y una cultura común. Cuando no hay un entendimiento entre esos grupos, como no lo hay en Europa, por ejemplo, el mundo musulmán en Europa no se asimila, ni ellos se asimilan, ni los europeos los reciben para que se asimilen. Siguen como grupos separados y cada vez la tensión crece más. Y son como orígenes distintos, y son religión distinta, y es cultura distinta, y es idioma distinto, mis queridos hermanos. Aquí en Estados Unidos hay mucha tensión también entre diferentes grupos, hermanos queridos, grupos étnicos. No necesito entrar en detalles, creo que ustedes lo pueden entender. En nuestra misma Sudamérica vemos como hay mucho conflicto étnico. Hace poco en el Ecuador hubo grandes manifestaciones de los grupos indígenas reclamando sus derechos. También en el sur, los mapuches también reclaman sus derechos. En Bolivia también reclaman sus derechos los diferentes grupos étnicos, hermanos queridos. Lo estamos viendo por todas partes. En el Asia, acuérdense la guerra civil tan espantosa que hubo en Ruanda cuando los Hutus se levantaron contra los Tutsis. Y hubo prácticamente 1 millón de muertos, hermanos, en el mismo país, porque eran 2 tribus distintas. Entonces, eso va a volver a ocurrir en diferentes países. En Europa, acuérdense los Balcanes, acuérdense lo que fue Yugoslavia con la famosa limpieza étnica entre croatas y serbios, y entre croatas y bosnios, y entre serbios y bosnios. Los serbios son ortodoxos, los croatas son católicos, los bosnios son musulmanes. Ya eso ha sido
si no es por la mano dura de Tito, que fue el dictador que sometió a toda Yugoslavia después de la guerra mundial, hermanos, ya que habían matado todos entre ellos mismos. Después de la muerte de Tito, volvió a resurgir el conflicto étnico. Y así es el ser humano, rencoroso, hermanos, y no pueden vivir con diferencias, hermanos. Estamos viendo eso, y eso es parte de lo que nos demuestra que estamos cerca del fin, porque están por estallar conflictos étnicos que Jesucristo predijo claramente en Mateo capítulo 24. Lo primero que nos advierte es que nadie os engañe, hablando del falso profeta y del falso cristianismo, mis queridos hermanos, y el falso Cristo, que el falso cristianismo sigue, porque hay dos Jesús, un verdadero y uno falso. Yo se los he leído varias veces en 2 Corintios capítulo 11, lo dice claramente. Hay otro Jesús, Jesús de pelo largo, Jesús que murió un viernes y resucitó un domingo, que no cumplió la señal de 3 días y 3 noches. Un Jesús que nació el 24 de diciembre, que no tiene nada que ver con la fecha que, aunque nunca nadie sabe la fecha precisa del nacimiento de Jesucristo, lo cual es una enseñanza de Dios el Padre. A mi hijo no me le guardan cumpleaños. Por eso nadie sabe con absoluta certeza en qué fecha nació Jesucristo, hermanos. Es una lección para nosotros y tenemos ojos para ver y oídos para oír. Entonces, hermanos queridos, y va a haber un gran conflicto entre el falso cristianismo que sigue a otro Jesús y nosotros que no por méritos nuestros, sino por la inmensa misericordia de Dios nos llamó a unos pocos y nos reveló la verdad y conocemos al verdadero Jesús, mis queridos hermanos, que estuvo 3 días y 3 noches en la tumba, hermano, que no era de pelo largo porque no era nazareo, era nazareno, que significa necer, la rama, o sea, una rama descendiente del rey David o de Isaí, como dice el capítulo 11 de Isaías. Sabemos que no nació el 24 de diciembre, que nació, o el 25 de diciembre, nació en el otoño, no en el invierno. Sabemos las verdades que enseñó, no vine a abolir la ley. La misma ley del sábado sigue vigente, hermanos, para nosotros que somos el pueblo, porque es señal entre nosotros y Dios. Y Jesucristo, que es el amado, el esposo, el redentor, es el día sábado y las fiestas, porque dice, respetaréis, guardaréis mis sábados. Y a nosotros eso nos distingue del resto, hermano, aún de aquellos que guardan el sábado, pero no guardan las fiestas de Dios, hermanos queridos. Entonces, estamos entrando en tiempos muy peligrosos, pero miren lo que va a pasar en Egipto y Arabia. Se lo voy a leer aquí, de anticipado, porque cuando se desate un conflicto étnico en Europa, es muy factible que Egipto y Arabia Saudita, Arabia, por ejemplo, financia casi todas las mezquitas que se construyen en Francia. Y hay regiones donde hay más mezquitas que iglesias, que están prácticamente colonizadas, mis queridos hermanos. Nosotros no estamos aquí en parte de ningún lado, hermano, pero sabemos que mucha gente en Europa ya se le está regando la taza, como decimos, por el terreno que ha ganado el Islam en la misma Europa. O sea que poco a poco han ido penetrando y se instalan como colonizadores, como en su propia tierra, hermanos. Y eso está suscitando conflictos étnicos y se va a agravar tal como Cristo lo dijo. Entonces, seguramente, cuando salga el próximo profeta, el falso profeta, hermanos, es muy factible que se desate una guerra étnica entre el Islam y el falso cristianismo. Nosotros no somos parte de eso. Nosotros no vamos a pelear por un lado ni por el otro. No somos de este mundo. Jesucristo dijo, si yo fuera de mi reino fuera de este mundo, mis seguidores vendrían a pelear por mí, pero mi reino no es de este mundo. Nosotros no vamos a pelear por ningún lado de conflictos que tengan que ver con los intereses de este mundo, que no es para el cual nos estamos preparando, mis queridos hermanos. Entonces, ¿qué va a pasar? Es muy factible que el rey del sur va a atacar al rey del norte cuando vea lo que están haciendo allá con los que son de su pueblo y de su misma etnia, de sus propias creencias, y por eso dice el capítulo, no entra en todos los detalles, pero
Esto lo tenemos que volver a estudiar poco a poco, cada vez más. Es mucho el material que Dios nos ha dado por adelantado. Pues el capítulo 11, hablando del rey del norte, que es cuando se solidifique Europa, que es lo que vamos a estudiar hoy. ¿Dónde estamos en la profecía? Cuando se solidifique la bestia en Europa, cuando 10 reyes o jefes de naciones le entreguen todo el poder a uno solo, a la bestia, y tenga un poder absoluto, hermanos, entonces es muy factible que se desate un conflicto étnico. Es muy factible, pues está predicho, hermano. Entonces es muy entendible que Arabia, que ha financiado gran parte de la propagación o de la construcción de mezquitas, en todo aquello en Europa, que ellos y Egipto entonces lancen un ataque contra Europa para defender a su pueblo. Pero ¿qué va a pasar? En Daniel nos dice que, lo voy a leer, hermano, yo no iba a pensar en esto, pero esto nos va a enseñar a entender en qué parte de la profesión nos encontramos, hermano, y esto lo sabemos todo por adelantado. Vayan al capítulo 11 de Daniel, versículo 40. Capítulo 11 del libro de Daniel, versículo 40. 11:40 de Daniel. Tomen nota de esto, hermano. Miren lo que yo les estaba diciendo aquí está escrito. Pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él. ¿Quién es él? Usted lee el contexto, es el rey del norte, es Europa unida. Es la séptima restauración del Imperio Romano, es la Gran Babilonia, de la cual vamos a hablar hoy. Y acá no tengo tiempo porque apenas estoy en la introducción, mis queridos hermanos. Pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá ¿con quién? Contra el rey del norte. ¿Por qué? Eso no está aquí. Pero ya les expliqué, es muy factible que haya un conflicto étnico en Europa que suscite que Arabia y Egipto, que son las principales potencias del mundo árabe, entonces que tienen bastante armamento y bastante recursos económicos, sobre todo Arabia los tiene. Dice, contenderá con él, contra el rey del norte, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad. Este es el inicio de la tercera guerra mundial. Va a ser primero un ataque del norte de África y de Arabia contra Europa, y entonces se lanza la bestia que acaba de ser constituida en su poder y ha recibido el poder de 10 naciones o grupos de naciones. Y entonces, hermanos, levanta contra él como una tempestad. Esto se llama Blitzkrieg, ataque relámpago. Esto fue creado en la Segunda Guerra por Rommel, el mejor general que tuvo Adolfo Hitler, que ese tipo de ataque, mejor dicho, que tiene la rapidez del trueno, del rayo, se levantará como una tempestad con carros y gente de a caballo, lo cual significa artillería, muchas naves, fuerza naval, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Entrará a la tierra gloriosa. Se va a entrar a la tierra de Jerusalén, pero todavía no se la toma, sino que sigue hacia abajo. Tenemos un cumplimiento en la profecía que nos enseña qué es lo que va a pasar. Antíoco Epífanes tampoco tomó a Jerusalén de inmediato, sino que se fue al África a una batalla. Exactamente lo mismo que va a ocurrir con la bestia que es figura de Antíoco Epífanes, y Dios nos ha dado entendimiento de estas cosas. Y dice, y entrará a la tierra gloriosa, y muchas provincias caerán. O sea que es interesante que es muy fácil que rodee a Jerusalén, pero como el objetivo principal en ese momento es aplastar a Egipto y Arabia y a los países unidos que están allá, entonces se aparta, aplasta a su país, luego ya sube y entra en Jerusalén exactamente 3 años y medio antes del retorno de Cristo. Cuando empecemos a ver esos cosas, hermanos, ya sabremos lo que no le fue revelado ni a Pablo, ni a Juan, ni a ninguno de ellos, pero ya al final, Dios, con toda la profecía que nos ha dado, sabremos, puede que no sepamos exactamente el día y la hora, pero sí vamos a ver el mes y el año del retorno de Jesucristo, mis queridos hermanos. Entrará la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas estas escaparán de su mano. Edom, Moab, porque es el lugar de refugio, y la mayoría de los hijos de Amón, que es en Jordania. Interesante que ellos van a escapar, porque Dios tiene escondido allá a su pueblo, lo que entendemos, hermano. La ciudad de Petra, en caso de que sea, nunca hemos sido absolutamente dogmáticos, pero se hará. ¿Por qué escapan de la mano de la bestia?
porque Dios tiene su pueblo allá protegido. Eso es lo que entendemos. Es muy interesante. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. Y aquí sabemos que esta profecía está hablando de la Tercera Guerra Mundial, porque en la Segunda Guerra Mundial, como algunos han creído que esto ya se cumplió, no se cumplió, porque Egipto se escapó de la mano de los alemanes. Egipto se escapó en la batalla de El Alamein, que se llevó a cabo cerca de Alejandría, cuando Rommel quería penetrar y ya tomarse todo Egipto y dominar el canal de Suez, pero el mariscal Montgomery lo pudo detener y Alemania no se tomó a Egipto en la Segunda Guerra Mundial. Al principio de la tercera, lo primero que va a hacer. Hermanos, esos detalles sabemos, no se les olvide. Mantengan estas cosas en su mente porque Dios quiere que entendamos también la profecía y que apliquemos a nuestra vida, por eso está escrito. Donde no hay visión profética, el pueblo se desenfrena. Pero Dios nos permite entender estas cosas con tanta precisión, hermanos, precisamente para que el pueblo no se desenfrene. Y la segunda parte del versículo, esto lo encuentran ustedes en el capítulo 29, versículo 18 del libro de los Proverbios. Voy a verificar que no me haya equivocado. Capítulo 29, versículo 18. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. O sea que la profecía, lo que estamos estudiando hoy, nos ayuda a no desenfrenarnos, a no perder los estribos, como se decía en los tiempos en que todavía montábamos a caballo. Hoy en día eso ya casi está reducido a la historia del pasado, mis queridos hermanos. O sea que es importante tener la visión de lo que se viene para tener temor de Dios y mantenernos cerca de Dios y no descuidar nuestras labores, como se los dije al principio, mis queridos hermanos. Bueno, entonces estamos aquí en Daniel, capítulo 11, y ahora les voy a mostrar lo que va a pasar, que aquí no está completo, dice que Egipto no se va a escapar. Y ya les dije, Egipto se escapó en la Segunda Guerra. Alemania no se tomó a Egipto, pero en la Tercera Guerra, cuando el rey del sur ataca al rey del norte, el rey del norte contraataca en forma violenta, en forma arrolladora, mis queridos hermanos, con un ataque tipo relámpago, que es creación de la estrategia alemana, y vean lo que está escrito acerca de lo que va a ocurrir. Interesante, hermanos, un poquito aquí y un poquito allá. Y Dios con el Espíritu Santo nos da a entender cuándo aplicar, en dónde encontramos por el contexto una escritura que tenga que ver exactamente con lo mismo. Pues, mírenlo ustedes en el capítulo 30 del libro de Ezequiel. Ahí vamos a ver con más detalle qué es lo que va a ocurrir en Egipto después de que ellos hayan atacado al rey del norte, que no es otro que la bestia, la séptima restauración de Roma. Capítulo 30 del libro de Ezequiel, versículo 1. Vino a mi palabra del Eterno diciendo, les repito, Ezequiel 31. Escriban estas cosas, hermanos. Escriban Daniel 11 y escriban Ezequiel 30. Daniel 11:40, Ezequiel 30, versículo 1 y versículos siguientes, para que vayan teniendo en su mente un cuadro de lo que se avecina, mis queridos hermanos. Capítulo 30, versículo 1 del libro de Ezequiel. Vino a mí palabra del Eterno diciendo, hijo de hombre, profetiza y di, así ha dicho el Eterno el Señor, lamentad, ay de aquel día. ¿Cuál es aquel día? El final de esta era, hermanos, queridos. Dice, porque cerca está el día del Eterno. Es cuando Dios va a intervenir con sus 7 trompetas. Pues inmediatamente antes de eso, 3 años y medio antes, un poco más, como un poquito más de 3 años y medio antes, va a ser el ataque que vamos a ver aquí a continuación. Día de nublado, día de castigo de las naciones será. Versículo 4. Y vendrá espada a Egipto, y habrá miedo en Etiopía, cuando caigan heridos en Egipto. Recuerden que esto es cumplimiento de ¿qué? Que apenas se va a cumplir. Esto se cumplió en el pasado con Nabucodonosor, pero está aquí escrito porque se va a cumplir en el futuro como principio de la Tercera Guerra Mundial. Primero va a ser provocada Europa, pero Europa lo va a provocar porque va a estar
combatiendo contra los grupos étnicos musulmanes en Europa. Eso es lo que parece indicar esto, hermano. No es absolutamente dogmático, pero es la mejor comprensión que tenemos hasta ahora. Entonces, debido a ese conflicto en Europa, Egipto y Arabia, que estamos viendo, hoy lo ven ustedes, se están aliando y están reforzando sus alianzas. Egipto con ejército, Arabia con dinero, mis queridos hermanos. Van a ser una gran potencia. Por eso van a atacar a Europa. Pero ¿qué va a ocurrir? Lo que no ocurrió en la Segunda Guerra, dice, versículo 4, capítulo 30 de Ezequiel, y vendrá espada a Egipto y habrá miedo en Etiopía cuando caigan heridos en Egipto y tomarán sus riquezas y serán destruidos sus fundamentos. O sea, todo el oro que han sacado de las pirámides y de los sepulcros de los faraones lo van a necesitar la bestia para financiar sus soldados, su plan de guerra. Etiopía, Fut, Lud. Esto es Etiopía, Fut, Lud, tiene que ver con Libia. Toda Arabia, ahí la tienen. Libia, que está enseguida de Egipto, con frontera. Y los hijos de las tierras aliadas caerán con ellos a filo de espada. Va a ser un ataque furibundo y violento de parte de Alemania, que ya se quitó el estigma de que no puede tener ejército. Ahora, con la invasión de Rusia a Ucrania, ya a todo el mundo se olvidó de las atrocidades que cometió Alemania y a causa de esas atrocidades, Alemania no se atrevía a desarrollar una potencia bélica, a desarrollar una maquinaria de guerra. Pero a ellos les va a quedar ya eso, a la gente con el miedo de que Rusia vaya a invadir, ya les dieron la puerta abierta y la luz verde a Alemania. Ármense, como quien dice, ustedes nos van a defender de los rusos, porque ningún país de Europa por sí solo tiene la potencia económica para hacerle frente a Rusia. Tienen que estar unidos y se están uniendo como nunca antes. Ya lo hemos explicado antes. Putin ha hecho más por la Unión Europea, que va a ser el resurgimiento de la última restauración del Imperio Romano. Ha hecho más Putin que todos los presidentes americanos, rogándole a los alemanes y a los europeos que inviertan más en su presupuesto de defensa. Claro, ahora, viendo el monstruo ruso invadiendo a Ucrania, ya, mejor dicho, tomaron la decisión: aquí nos tenemos que armar, porque de Estados Unidos ya no podemos depender. Ustedes se dan cuenta, todo eso concuerda con la salida de Afganistán, que fue una cosa vergonzosa, mis queridos hermanos, para Estados Unidos. Huirán sin que nadie los persiga, como está escrito en el capítulo 28 y en el capítulo 26 del libro de Levítico y el capítulo 28 del Deuteronomio. Dice: irás por un camino contra tus enemigos y huirán de ti por 7 caminos. Y como no han obedecido, y como están quebrantando la ley de Dios, y como están haciendo lo que están haciendo en este país, es al revés. Dice: por un camino vendrán tus enemigos y por 7 caminos tú huirás de ellos. Y lo estamos viendo. Huirás sin que nadie os persiga. Y eso, nadie nos estaba persiguiendo. Y salieron brutalmente, repentinamente, y abandonaron cantidades de pertrechos y de armamento en Afganistán. Una derrota ante el mundo entero. Y el mundo musulmán se siente envalentonado porque dice: derrotamos a los americanos. Y eso seguramente les va a servir para pensar que pueden también enfrentarse con Europa dentro de poco tiempo, mis queridos hermanos. Les estoy dando noticias adelantadas, mis queridos hermanos. O sea que esto ya está cerca. Tenemos que estar vigilantes, pero no perezosos con nuestros deberes, hermanos, físicos y espirituales. Capítulo 30, versículo 6, versículo 5 de Ezequiel. Etiopía, Fut, Lud, toda Arabia, que es la aliada de Egipto, Libia, que es la vecina, y los hijos de las tierras aliadas caerán con ellos a filo de espada. Esto va a ser un ataque violento, hermanos míos. Así ha dicho el Eterno: también caerán los que sostienen a Egipto, y la altivez de su poderío caerá. Desde Migdol hasta Sebene caerán en él a filo de espada, dice el Eterno, el Señor. Entonces, hermanos, ahí estamos viendo por adelantado lo que le espera a este mundo, hermano. Primer conflicto de la Tercera Guerra Mundial. Ahora ellos no entran de ahí mismo a la tierra gloriosa. Recuerden que pasan por ahí. Los ejércitos de Europa pasan por Jerusalén e Israel. Pero ¿qué pasa? Seguramente rodean la ciudad
pero no se la toman todavía. Por eso dice el capítulo 24 de Mateo, o el capítulo 21 de Lucas, dice, cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabéis que su desolación está cerca. Entonces, cuando le dice a los discípulos de Jesucristo, los que estén en Judea, huyan a los montes. ¿Por qué? Porque la bestia todavía no se va a tomar a Jerusalén. Tiene que acabar con Egipto primero. Y luego ya, seguro tenemos calculado, a los 30 días. O sea, Alemania va a hacer una labor, mejor dicho, arrolladora en el Medio Oriente. Va a poner la bota encima, hermanos, y a los 30 días vuelve a subir. Y ahí es cuando se toma Jerusalén. Y los que no hayan salido, y eso ocurrió antes, hermanos, ocurrió en el primer siglo, que el gobernador de Siria, cuando hubo una revuelta de los judíos contra el Imperio Romano, vino y sitió a Jerusalén. Cuando oyó la noticia de la muerte de Nerón, entonces levantó el sitio y se fue a apoyar a Vespasiano, que también venía contra Jerusalén, y se prolongó el tiempo en que Jerusalén no fue tomada por Roma. Entonces los hermanos nuestros que estaban allá en Jerusalén vieron la ciudad rodeada de ejércitos por las tropas del gobernador de Siria, y resulta que levantó el sitio y se quedó aterrado. ¿Por qué no se tomó la ciudad? Y se fue a apoyar a Vespasiano y a Tito, el hijo de Vespasiano, y ya volvió Tito, después de que Vespasiano quedó de César, quedó de emperador. Vino Tito con todas las huestes romanas y le puso sitio a Jerusalén, y finalmente se la tomó a Jerusalén. Y los que no hubieran salido, cuando primero fue rodeado, luego se levantó el sitio, ahí quedaron atrapados y ahí perecieron, tal como Jesucristo lo había predicho. Cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed que su desolación ha llegado. Los que estén en Judea, huyan a los montes. ¿Cómo van a huir si está rodeada la ciudad? Lo sabemos por un hecho histórico, de que la ciudad estuvo sitiada, y por la noticia de la muerte de Nerón, que fue en el 68, levantaron el sitio y se fueron a apoyar a las tropas romanas, porque hubo guerra civil para tomarse la sucesión del imperio. Y Vespasiano, el papá de Tito, quedó de emperador y mandó al hijo. Entonces los cristianos ya habían salido y se fueron, sabemos, a una ciudad que está al otro lado del Jordán, que se llama Pella, P-E-L-L-A, no Petra. Pero todo parece indicar que cuando vuelvan las tropas a invadir el Medio Oriente, y cuando van rumbo a Egipto, van a rodear a Jerusalén, y se llegará hasta la tierra gloriosa. Pero como su objetivo es llegar a Egipto y aplastar el ataque que Egipto ha lanzado contra Europa, entonces le da tiempo a los hermanos, porque es muy factible. Yo se los he dicho a ustedes con respecto al lugar de refugio. Es factible que nosotros tengamos que ir primero a Jerusalén, y cuando veamos, eso va a coincidir con la abominación desoladora, que ocurre en 1290 días antes del retorno de Cristo. Es cuando Jerusalén es rodeada de ejércitos. Mateo nos dice que cuando veáis la abominación desoladora, que seguramente el falso profeta se queda en Jerusalén, es muy factible, mientras la bestia baja y aplasta a Egipto y luego sube. Eso es lo que logramos entender leyendo entre líneas, hermano. No soy absolutamente dogmático, pero Dios nos ha dado entendimiento de lo que se viene, queridos hermanos, para que estemos alerta. De hecho, no se dice estemos alertas, sino estemos alerta, en singular. Bueno, una pequeña nota, porque con frecuencia los oigo para los oradores del club de oratoria, para que tengamos una gramática correcta, queridos hermanos. Bueno, entonces, esto está tremendo. Y esto me metí a decirse porque yo no lo tenía planeado, pero por algo Dios lo está poniendo aquí, porque escuché, primero que todo, el sermoncillo, que es tiempo de estar dando fruto para de juzgados dignos de escapar de lo que se quiere, hermano. Y es muy factible que los que van a escapar van a estar en Jerusalén cuando bajen las tropas de Europa unida ya, de la séptima restauración de Roma, y rodean a Jerusalén, pero luego levantan el sitio y siguen para allí. Eso pasó con Antíoco Epífanes, y pasó como 100 y pico de años después con el Imperio Romano. Pasó con el Imperio Griego,
que precedió al Imperio Romano. Es asombroso, hermano. Entonces, está interesante tener esto en mente, hermanos. Y veamos cómo el versículo 5 del capítulo 30 de Ezequiel dice: Etiopía, Put, Lud, toda Arabia, Libia y los hijos de las tierras aliadas. O sea, va a haber una alianza de poderes en el Medio Oriente y en el África del Norte. Dice, caerán con ellos a filo de espada. O sea, va a ser un ataque brutal y arrollador, tipo alemán. Así ha dicho el Eterno. También caerán los que sostienen a Egipto. Ahí está. Arabia lo está sosteniendo. Y la altivez de su poderío caerá desde Migdol hasta Sedene, caerán en él a filo de espada, dice el Eterno el Señor, y serán asolados entre las tierras asoladas, y sus ciudades serán entre las ciudades desiertas. O sea que lo primero que la bestia hace es eliminar ese enemigo. De raíz, hermano. Puede que no sea de raíz, pero queda poco. Y ya se dirige a Jerusalén. Y entre en Jerusalén 42 meses. Antes del retorno de Cristo los podemos empezar a contar cuando la bestia entre en Jerusalén. Y los que sean de Cristo, de la verdadera iglesia, que han sido juzgados dignos de escapar, ya habrán salido. Mientras la bestia bajó a Egipto y vuelve a subir, ya ellos están fuera. Muy probable rumbo a Petra, mis queridos hermanos. Nunca les había dicho esto sin tanto detalle, pero bueno, tal vez Dios lo tenía reservado para ahora. Esa es una visión. No vamos a ser absolutamente dogmáticos, hermanos, pero nos sirve de todas maneras para saber que estas cosas van a suceder. Estamos especulando un poquito basados en hechos que ya están revelados. La guerra contra Egipto está aquí, la guerra contra Egipto está en Daniel, y sabemos quién es el que va a atacar, y sabemos qué es lo que va a ocurrir. Entonces, hermanos queridos, muy importante tener estas cosas en cuenta. Y ahora volvamos a la pregunta inicial. ¿Dónde estamos en la profecía? Nos vamos a basar en la visión que Dios le dio al apóstol Juan acerca de la última restauración del Imperio Romano, que ya se está acelerando en Europa. Gracias, ¿quién lo creyera?, a su peor enemigo, que son los del Oriente. O sea que hay un rey del norte que va a hacer una restauración del Imperio Romano europeo. Y el rey del norte va a hacer esa restauración del Imperio Romano. Y los reyes del Oriente, y también del norte, porque es noreste, hoy ya los vemos, hermano. Va a ser a China. ¿Usted por qué cree que Putin, con todas las sanciones que le han hecho, sigue tranquilo atacando a Ucrania? Porque tiene el apoyo de China, mis queridos hermanos. Cada vez se unen más. Están formando un bloque que tiene un significado profético enorme. Ya vemos que el rey del sur va a atrasar, pero ahí se está formando un bloque y esta semana están reunidos Xi Jinping, Putin con Irán. Irán es la antigua Persia, quienes se tomaron al imperio babilónico, medos y los persas. Y esos medos y persas van a ser parte de ese bloque del Oriente, que va a ser el desafío para Europa, hermanos queridos. O sea, Europa se va a formar como la última restauración de Roma. Y sin embargo vemos que se está formando un bloque que va a ser su peor enemigo, aunque por cierto tiempo van a estar aliados. Lo que nos da a entender la profecía, en el capítulo que encontramos sobre Tiro, en Isaías, y el capítulo 18 en Apocalipsis, van a ver que se parecen mucho. La bestia va a tener gran prosperidad por 2 años y medio. Y seguramente van a estar negociando con Rusia, y negociando con China, y negociando con todo el resto del mundo, mis queridos amigos. Pero al cabo de 2 años y medio, y durante esos 2 años y medio se va a cumplir también lo que dijo el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4, cuando todos digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos repentinamente el día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor?
el último año antes del retorno de Cristo. Las 7 trompetas y las 7 últimas plagas son el día del Señor. Y ocurre en el último año antes del retorno de Cristo, después de que Europa ha sido restaurada ya como la última restauración del Imperio Romano por 2 años y medio, haciendo comercio con el mundo entero. Tú lo puedes leer en el capítulo 18 del Apocalipsis. Pero son los ricos los que se van, son los señores de la tierra. Los pobres van a seguir sufriendo, hermano. Pero va a haber una gran prosperidad. Y en ese tiempo, aunque por debajo de la mesa son enemigos, van a estar negociando con Rusia, con China, con Ucrania. Y todo parece indicar que Ucrania va a perder la guerra, hermanos, porque la profecía dice, y nosotros entendemos que los ucranianos son los descendientes de los medos. Y los medos fueron los que Dios utilizó junto con los persas para tomarse a Babilonia y destruir el imperio babilónico y establecer el imperio de los medos y los persas bajo Ciro. Se unieron las 2 naciones. Hoy en día lo que queda de los persas es el país de Irán, que no está gobernado por persas. Es otra cosa, hermanos, y yo les he explicado en el pasado. Hay una minoría ahí que es amalecita, así como hay un artículo por ahí, búsquenlo, hermanos, que les ayuda a entender. Se llama El libro de Esther y el futuro del Medio Oriente. El libro de Esther y el futuro del Medio Oriente lo hemos publicado en 2 veces, está en el internet. Y así como el primer ministro, Amán, del imperio de los medos y los persas, fue el que tramó la extinción de los judíos, vemos que ahora hay descendientes de ese grupo étnico que son los amalecitas, porque Amán era amalecita, era hijo de Agar, y Agar era el rey de Amalek. Eso está todo explicado en detalle en ese artículo que les pido que lean. Sin embargo, el país de Irán, más que todo, es persa, pero tiene una minoría de extremista musulmana que es la que está gobernando el país. Por eso a muchos persas no les gusta lo que Putin está haciendo con Ucrania, porque los ucranianos son los medos, y ellos estuvieron unidos en el pasado, medos y persas. Entonces es interesante entender esos detalles, hermano. Yo les hago llover todo esto según me va saliendo, y espero que ustedes vayan adquiriendo una perspectiva de lo que se viene. Esta semana se reunieron China con Jinping, Putin de Rusia, con Irán para comprarle drones a Irán, que están produciendo en gran cantidad para poder destruir a Israel. Esa iniciativa del odio contra Israel no es de los persas que viven allá, que es la mayoría de la población, sino de los amalecitas, que son los que gobiernan el país. Recuerden que el nombre del primer ministro, que el rey Asuero, que era el esposo de Esther, el primer ministro se llamaba Amán, hijo de Agar. Y el primero que vino a reemplazar al Shah de Irán, que era un persa, y lo derrocaron los extremistas musulmanes, se llamaba Khomeini, H-M-N. En hebreo, las palabras se conservan por mayúsculas. Y ustedes ven en inglés la palabra de Amán, no tiene H en español, pero en inglés guardó la H, es H-A-M-A-N. Y los que derrocaron al Shah de Irán no eran persas, eran amalecitas. Y el primer jefe de ellos se llamaba Khomeini, H-M-N. Khomeini, Amán, es el mismo nombre de los que ahora gobiernan ese país, hermano. La historia se repite. Asombroso. Únicamente los que podemos entender la palabra de Dios, y a los que Dios les ha mostrado esto, podemos entender todas estas cosas, hermanos, queridos. A lo mejor les tengo que volver a un estudio bíblico sobre el libro de Esther y cómo podemos saber que hay 2 culturas distintas. La cultura amalecita, que detesta a Israel. Ellos fueron los primeros que atacaron a Israel cuando estaban en el desierto, atacaron por la espalda, no se enfrentaron con el ejército y atacaron población civil. Son las 3 características del terrorismo.
desde que ese grupo musulmán dirigido por el Ayatollah Khomeini se tomó a Irán, el terrorismo se multiplicó en el mundo, mis queridos hermanos, porque esa es la mentalidad de ellos. Y el terrorismo, como les digo, no se enfrenta con el ejército, ataca a población civil indefensa y ataca por la espalda. Y Dios aborrece eso. Y en el capítulo 25 del libro de Deuteronomio, Dios le dice a Moisés, no te olvides de lo que hizo Amalek, y Dios va a tener guerra contra ellos de generación en generación. O sea que Dios no va a permitir que sean ellos los que se apoderen de Jerusalén, sino que va a ser Roma. Otra vez, la última restauración de Roma. Ellos van a ser los que se van a apoderar de Jerusalén. Pero seguramente Dios dijo que tenía guerra contra Amalek de generación en generación. Usted ha visto que todos los ataques de los hebreos, de los judíos, contra ellos, por lo general, tienen éxito debido a esa maldición que Dios pronunció, mis queridos hermanos. Mucha información para ustedes. Ahora, vamos a ver si logramos cubrir esto hoy. ¿Dónde nos encontramos en la profecía en este momento? Leamos el capítulo 17 del libro del Apocalipsis. Versículo 1. Presten mucha atención, hermanos. Esto nos concierne a todos nosotros muy directamente. Apocalipsis 17, versículo 1. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Y miren la interpretación de las aguas, versículo 15. Versículo 15 está interpretada esa frase. 17:15 dice, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, que es la descripción del imperio de Nabucodonosor, que era Babilonia. Estaba establecido sobre pueblos, naciones y lenguas. Ustedes lo buscan, está en el libro de Daniel varias veces. Pero está identificando a este sistema con Babilonia, que significa confusión. Versículo 2 del capítulo 17 del Apocalipsis. Con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Desde que hay una iglesia que ha hecho tratados a lo largo de los siglos con los gobiernos. Vamos a ver, a lo largo de los siglos. Ha habido hasta ahora 6 restauraciones de Roma. 6 restauraciones. No falta sino una. Es interesante que Roma está asentada sobre 7 colinas. Todo el mundo conoce, mucha gente conoce la famosa expresión, las 7 colinas de Roma. ¿Por qué Dios permitió que esta ciudad estuviera establecida sobre 7 colinas? Es interesante porque en profecía estaría establecida sobre 7 reyes. Y 7 colinas o montes en la Biblia representan 7 reyes o reinados o imperios. Y vamos a ver cuáles son esos 7. Entonces dice, y amor, dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, se hacen tratados con ella de mutua conveniencia y hacen lo que tengan que hacer, guerras, persecución, muerte, por ejemplo, persecución contra la verdadera iglesia, porque no es parte de esta iglesia que está escribiendo aquí, y porque no nos metemos en la política de este mundo, y eso se va a venir otra vez encima. Y tenemos que estar listos, produciendo fruto, como explico en este hermosillo, para ser juzgados dignos de escapar de lo que está por venir. Con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Pero vamos a ver cómo. Y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación, porque tiene nombre de cristiano, de cristianismo, pero está mezclado con toda clase de tradiciones. Lo primero que ustedes ven es idolatría. Lo primero que ustedes ven es que el versículo 2, el mandamiento número 2 de los 10 mandamientos que se enseña en esta institución,
está borrado, no está ahí. Ahora está en las Biblias, porque Jesucristo dijo, el cielo y la tierra pasarán y mis palabras no pasarán. Pero busquen el catecismo y van a ver que el 2, el segundo mandamiento, no está ahí, entre lo que ellos llaman los 10 mandamientos. ¿Y cuál es el segundo mandamiento? No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy el eterno tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Esto lo estudiamos hace poco en el estudio bíblico. Y tengo misericordia por 1000 generaciones con los que me aman y guardan mis mandamientos. O sea, si alguien es hijo de un idólatra que adora imágenes, pero decide dejar la idolatría, Dios detiene la maldición y tiene bendición por 1000 generaciones, que es una forma de decir por la eternidad, porque Jesucristo le dijo al joven rico, si quieres entrar en la vida, refiriéndose a la vida eterna, guarda los mandamientos. O sea, es el camino a la vida eterna. Entonces, los que guardan esos mandamientos, Dios les tiene misericordia por 1000 generaciones. Cuando dice a millares, es una mala traducción, no significa mayor cosa, pero cuando dice por 1000 generaciones, quiere decir, cuando alguien se arrepiente de los pecados de sus padres, o él no se arrepiente hasta que no los haya cometido. Dios dice, los hijos no morirán por los pecados de los padres, ni los padres por los pecados de los hijos. En todo caso, el que decide no seguir ese camino, toda la maldición para la tercera y cuarta generación se detiene. Está ahí para. Les di el ejemplo de Caín y Abel. Caín y Abel eran hijos de Adán y Eva. Y Adán y Eva pecaron. Quebrantaron en muchas formas la ley de Dios. Entonces, había una cierta tendencia, no era que ellos ya fueran culpables del pecado de los padres. No, la Biblia dice, los hijos no morirán, como dice, no son culpables por los pecados de los padres. Ni Caín ni Abel eran culpables. Pero miren lo interesante. Dios dice que hasta la tercera y cuarta generación, y viniendo de Adán y Eva hasta hoy, pero todavía no han pasado 1000 generaciones. Hay gente que sigue con la maldición del error que ellos cometieron. Sin embargo, Abel decidió hacer lo correcto, y Jesucristo lo llamó el justo Abel, y va a estar en la resurrección, mis queridos hermanos, en la primera resurrección. En cambio, Caín le entró envidia y le entró la tentación de matar al hermano, que era Satanás, que ya estaba suelto, debido al pecado de sus padres, estaba ahí, asusándolo a ver si mataba a su hermano. Y Dios le habló antes de que cometiera el pecado. Le dijo, el pecado está a la puerta, pero tú te puedes enseñorear de él. O sea, él tenía la oportunidad de haber dicho, no voy a matar a mi hermano, pero decidió seguir la tentación de Satanás, que es asesino desde el principio. Si lo hubiera podido, hubiera matado a Dios. Y es lo que tiene en mente, derrocar a Dios de su trono. Pero Caín no hizo lo mismo que hizo Abel. Y ahí ven ustedes que Abel tuvo la bendición y va a tener vida eterna, y Caín tendrá que resucitar en el último gran día, a ver si se arrepiente, porque Dios le dio la oportunidad de arrepentirse y no quiso. Bueno, con todo eso, hermanos, hay tantas ramificaciones. Pues lo primero que ocurre con esta institución, cambiaron la ley de Dios, y el segundo mandamiento no aparece. Y uno de los pecados que va a cometer la gente, que para muchos ya no va a ser pecado porque ya lo están haciendo, es que van a adorar una imagen, van a adorar imágenes, lo cual nos está prohibido. Y luego sigue el tercero, y luego sigue el cuarto mandamiento, acuérdate del día sábado, tampoco está. Está en las Biblias, porque Dios dijo, el cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Y alguien le preguntó, ¿cómo sabemos qué libros están inspirados o no? Porque se sabe que han resultado el Evangelio de María Magdalena, el Evangelio de Judas, el Evangelio de Tomás, no sé cuántos evangelios. Jesucristo, voy a responder aquí de una vez ya que estamos. Vayan al capítulo 8 del libro de Isaías. Voy a hacer un poquito de discreción, hermano. Vamos a ver si llegamos aquí nomás. Pues que aprovechar, espero que apunten estas cosas y piensen en ellas. En el capítulo 8 del libro de Isaías, no habla la versión corta, pero la más acertada. Hay muchas otras razones
en la próxima edición de las Buenas Nuevas, vamos a mandar un artículo que trata exactamente de cómo nos llegó la Biblia y cómo podemos tener la absoluta certeza de que esos libros son inspirados, tanto los del Antiguo, que llamamos Antiguo Testamento, pero que se deberían llamar las Escrituras hebreas, y las del Nuevo Pacto. Entonces, Jesucristo dijo, en el capítulo 8 de Isaías, dice, a ver si encuentro eso. La ley del testimonio. Dice, versículo 17, 8 y 17 dice, versículo 16. Isaías 8, 16. Le dice Dios a Isaías, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. ¿Quiénes fueron los que terminaron de escribir lo que llamamos el Nuevo Testamento? Los discípulos de Jesucristo. ¿Quién fue el último que escribió? Juan. Y él fue el que le puso el sello de autenticidad a los libros inspirados por Dios. Y todas las iglesias de Asia sabían cuáles eran esos libros. Es interesante que por donde usted los mire, suman 70 o suman 7. Por ejemplo, Jesucristo les habló a sus discípulos después de resucitado cuando iban rumbo a Emaús y les dijo lo que estaba escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Esas son las 3 divisiones de las escrituras hebreas. Y el nuevo pacto se divide en evangelios, hechos de los apóstoles, epístolas y apocalipsis. Evangelios, hechos de los apóstoles, las epístolas y el apocalipsis. 4, más las 3 del antiguo pacto, 7. La ley, los profetas y los salmos, los evangelios, las epístolas y el apocalipsis. Ahí está, son 7. Y si ustedes cuentan cada libro, son 70 libros, no 66, como les he explicado muchas veces. Porque el libro de los salmos, por inspiración divina, está compuesto de 5 libros. Así como lo que llamamos la ley, está compuesta de 5 libros. Ustedes los suman todos, les da 70. Además, en hebreo eran las escrituras hebreas, creo que eran 27 libros, y ustedes suman las epístolas, los evangelios. Ahora me perdió la cuenta, da 70 también, o da el número 7, por todos lados. O sea que nosotros podemos confiar en lo que dice aquí en Isaías, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Y luego sabemos que Jesucristo también dijo en Mateo 24, el cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Sí hubo libros apócrifos, pero la gente misma tenía tal convicción, porque los que quedaron en Asia heredaron ese conocimiento del apóstol Juan, que fue el último en morir, y de Policarpo, que fue discípulo personal de Juan, y ellos sabían cuáles eran los libros inspirados. Y como caso interesante, hasta el día de hoy, aún las iglesias que no siguen verdaderamente a Jesucristo son los únicos que tienen aprobados como auténticos. O sea que Dios ha conservado su palabra tal como Él lo dijo. Ata el testimonio entre mis discípulos, y también dice el cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Y sabemos que Juan fue el último de los discípulos y él fue el que terminó de aprobar su sello de aprobación sobre cuáles eran los libros inspirados. Porque cantidades de libros apócrifos han resultado, hasta el libro de Judas hay. Y ni aún las iglesias protestantes ni los católicos los aceptan, porque ellos saben, y fue por esa tradición tan potente que Dios se valió de eso para, y hay muchos otros argumentos, y les vamos a mandar un artículo
para que lo lean en detalle, bastante largo, cómo recibimos la Biblia o cómo nos llegó la Biblia. No sé qué título le vamos a poner. Bueno, ya voy con muchos paréntesis, pero sigamos leyendo el capítulo 17 del libro del Apocalipsis. A ver si tenemos tiempo de leer un poquito más de eso. No va a poder entrar en muchos detalles, pero luego dice, capítulo 17, versículo 3, me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. ¿Por qué? Por sus tratados con los reyes de la tierra se meten en los asuntos de este mundo. Y en su frente un nombre escrito, Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. El ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo, en el libro de la vida, recuerden que yo les he explicado, en el libro de la vida, desde la fundación del mundo, no está escrito el nombre de pila de cada uno de nosotros, porque ¿cuántos han venido y se han ido, hermano? El nombre de pila nuestro es lo que somos ahora, que está destinado a morir con el viejo hombre. Dios escribió los nombres de los que habrían de cumplir las funciones en el cuerpo de Cristo, de los que habrían de ser vencedores. Y únicamente a los vencedores Dios les dará ese nuevo nombre. Recuerden eso, hermano. Yo sé que hay quienes no lo entienden todavía, pero podemos hacer más aclaraciones. ¿Qué nombre escribió Dios? Dios tenía en mente un plan, hermano. Y sabía, según ese plan, que era lo que iba a ser el cuerpo de Cristo, del cual Cristo iba a ser la cabeza. Pero sabía de antemano qué funciones iba a desempeñar cada parte de ese cuerpo. Y Dios le puso un nombre. El nombre en la Biblia declara lo que alguien es, la función que desempeña o por lo cual se caracteriza, mis queridos hermanos. Entonces Dios tiene un libro escrito y tiene esos nombres preparados para los vencedores. Los que estén aquí y no venzan, no van a recibir un nuevo nombre. Y ese nombre delata una función que tienen que desempeñar por la eternidad en el cuerpo de Cristo, hermano. Por ejemplo, antes de que llegara el Espíritu Santo, el apóstol Pedro, él se levantó y dijo, hermanos, así como Judas ha caído, Judas se fue, es necesario que alguien venga y tome su cargo. Tome su cargo. Tengan eso en cuenta. Dios necesitaba 12 cimientos en la ciudad de Jerusalén. Y esa es la posición que Dios en el templo espiritual tiene de sus 12 apóstoles. 12 cimientos. Pero uno falló. Y ese nombre, esa función, tenía que tomarla otro. O sea, por eso dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Dios nos llama y nos da la oportunidad de ser vencedores, pero si no vencemos, perdemos la corona y Dios llama a otro y le da esa corona y le da el nombre que tenía reservado para el vencedor que estaba reservado para nosotros. Esto es un gran desafío para nosotros, hermanos. Cumplir
ante Dios para que nos considere dignos de escapar y dignos de entrar en el reino de Dios y cumplir con la función que Él ya tenía en mente desde antes de la fundación del mundo. Eso es lo que significan esos nombres. Y claro, ahora los que tenemos este nombre, Dios sabe cuál nombre nos tiene asignado. Por eso, en cierta forma, allá está escrito nuestro nombre. Pero el nombre verdaderamente que vamos a llevar es cuando hayamos entrado en el reino de Dios. Dios nos dará ese nombre que indica la función que vamos a desempeñar como esposa de Cristo, hermano. O si no, entonces cualquiera que haya venido a decir, no, mucha gente dice, no, ya yo estoy destinado porque el nombre mío está escrito desde antes de la fundación del mundo. ¿Así? No, señores. Es para los vencedores. Ellos recibirán un nombre nuevo. Y todos los que están venciendo ahora, Dios ya les tiene asignado ese nombre. Por eso, en cierta forma, aparece en la Biblia que está escrito allá, pero únicamente si perseveramos hasta el fin para que Dios nos dé el nombre nuevo que tiene reservado. Sí, en cada letra aquí hay todo un estudio que hacer, mis queridos hermanos, o sea que tal vez no voy a terminar esto, pero les he dado bastante información y muy importante, hermanos queridos. Sigamos aquí. Capítulo 8. La bestia que has visto era y no es, está para subir del abismo e ir a la perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán, viendo que la bestia que era y no es y será, esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. ¿Está bien claro ahí, hermano? 7 montes, hablando de Roma. Ustedes miran la Biblia de Jerusalén, va a decir lo mismo, pero ellos no entienden todo lo que eso implica. Y son 7 reyes. 5 de ellos han caído. Uno es y el otro aún no ha llegado. Hermanos, ahí donde se enreda cualquiera. Ustedes saben, Dios escogió al señor Herbert Armstrong y él fue el primero en entender este capítulo, hermano, que nadie había podido entender. Y él lo entendió cuando todavía no había terminado la Segunda Guerra Mundial. Y por eso dice, son 7 reyes, 5 de ellos han caído. O sea que han caído los que fueron las restauraciones de Roma, que fue la restauración de Justiniano en el año 554, en un momento en que desapareció. Luego fue restaurada por Carlomagno en el año 800. Esa fue la segunda. Y también se deshizo. La tercera fue por Otón I el Grande de Alemania. Por eso, a partir de ahí se llamó el Sacro Imperio Romano Germánico. Por eso Alemania es tan importante en la profecía. Luego vino el cuarto, que fue Carlos V, que fue el rey de gran parte de Europa y de toda Hispanoamérica. Es Carlos I de España, es Carlos V de Austria. Son 7 reyes. 5 de ellos han caído. ¿Cuál fue el quinto? Fue Napoleón Bonaparte. Y todos hicieron pacto con Roma. Justiniano hizo pacto con el obispo de Roma para poder gobernar. Es cuando Roma fue restaurada. Los demás imperios no han sido restaurados. Carlomagno fue coronado por el Papa. Otón I el Grande también hizo pacto con el Papa. Luego vino Carlos V, fue coronado por el Papa en Bolonia, Italia, en el año 1530. Fue rey de toda España, de Portugal, de toda Hispanoamérica, de partes de Europa hasta Bélgica y Holanda, hermanos queridos, y Austria. Por eso dice aquí, y por eso nosotros tenemos el privilegio de entender eso. Y francamente, yo he visto lo que otros grupos han tratado de entender y se pegan una enredada tremenda, hermano. Pero nosotros conocemos el contexto en el cual esto fue revelado y conocemos el significado. Versículo 10, son 7 reyes, 5 de ellos han caído. Ya les dije cuál. Las 5 primeras restauraciones de Roma. La última había sido Napoleón, que
fue coronado en 1804 por el Papa. Lo hizo venir desde Roma hasta París. Y cuando le iba a poner la corona, Napoleón se la quitó y se la puso él mismo. Como quien dice, yo no voy a quedar bajo tu autoridad, pero en cierta forma quedaba, porque si el Papa no daba su bendición, por decirlo así, que no es la palabra correcta, pero no manifestaba que reconocía al emperador como tal, el pueblo no le obedecía. Pues tenía un poder tremendo, hermano. Son 7 reyes, 5 de ellos han caído. Uno que es la sexta restauración, que fue el eje de Italia y Alemania, Mussolini y Hitler. Y hubo una restauración de Roma, y el rey fue Víctor Manuel III en 1935, y se declaró como la sexta restauración del Imperio Romano. Y únicamente después de que también Mussolini hizo pacto con el Vaticano y le reconoció su independencia y su plena autoridad sobre ese territorio como un Estado independiente, entonces se proclamó la sexta restauración del Imperio Romano. Y luego dice aquí, son 7 reyes, 5 de ellos han caído. Ya sabemos quiénes son. Uno todavía no había terminado la Segunda Guerra, y el señor Axel estaba estudiando esto y lo entendió. Y luego dice, y el otro aún no ha venido. Y ahí estamos nosotros ahora, esperando el último, la séptima restauración. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo, un poquito más de 3 años y medio, hermano, porque tiene que ir a Egipto primero, y luego sube y se apodera de Jerusalén, y ahí va a estar 42 meses. O sea que va a llegar al poder antes de empezar los 3 años y medio. Es asombroso como Dios nos da entendimiento de esto, hermano. Tenemos el privilegio enorme de entender por qué dice 5 han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Entonces cualquiera dice, ¿cuál es el que es? Sabemos cuándo fue revelado esto, hermano, y se logró entender. Estaba todavía en su fragor la Segunda Guerra Mundial cuando Herbert Armstrong entendió esto, hermano, que nadie lo había entendido hasta entonces. Yo no sé, pero no se conoce anterior a esto una interpretación o un entendimiento de esta profecía, hermano. Por eso, señor Armstrong, antes de que terminara la guerra, empezó a escribir y a decir, Alemania se va a levantar de los escombros, que ya estaba casi destruida, y va a volver a hacer temblar al mundo. La gente dice, señor, está completamente loco. ¿Cómo es posible? Ustedes ven, las ciudades de Alemania fueron totalmente arrasadas por bombardeos espantosos, hermanos, de parte de los aliados, cuando ya cogieron ventaja. Casi acabaron con el país, hermanos. Y lo más interesante es que el señor Armstrong empezó a decir que Alemania se iba a levantar de los escombros, iba a volver a hacer temblar al mundo. ¿Por qué? Él entendió, uno es, por esa razón, se la estoy diciendo yo ahora a ustedes, hermanos. El otro aún no ha venido, y aún no ha venido todavía, pero estamos viendo los actores del último ya perfilados en el escenario mundial. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo, poco más de 3 años y medio, como les acabo de decir, hermano. ¿Qué tal? Y dice, la bestia que era y no es, otra vez diciendo, todavía no ha aparecido en el escenario mundial. Es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Ahí sí que se enreda, hermano. La gente dice eso. ¿Cómo? La bestia que era y no es, o sea, el Imperio Romano, es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. ¿Qué quiere decir eso? También la iglesia no entiende. Lo voy a explicar, hermano. Pongan bien cuidado. Roma, la antigua Roma, absorbió los imperios anteriores. Tenemos una perspectiva de imperios mundiales, que en ese tiempo se podían llamar mundiales porque cubrían grandes extensiones de territorio. O sea, el primero fue Babilonia, que tenía poder sobre pueblos, naciones y lenguas. Babilonia cayó en manos de los medos y los persas. Y esa parte también la voy a dejar para el próximo estudio.
de cómo hoy se va a volver a cumplir eso, hermano, en los tiempos de hoy. Esta combinación de iglesia y Estado va a caer en manos de los medos y los persas. ¿Por qué? Ahora están reunidos Putin, Jinping, y están en Irán. Irán es la antigua Persia. Y Ucrania, hermanos, aunque la gente no lo crea, va a ser parte de ese bloque. Los ucranianos no quieren, pero está escrito que Dios despertará contra la gran Babilonia a los medos. Y los medos están en Ucrania. Entonces, ellos van a ser parte de ese bloque que va a destruir a la gran Babilonia, hermano. Después les voy a dar más detalles de esto, porque yo creo que hoy ya en el país del tiempo y yo ya he botado mucha energía, hermano. Entonces, a veces me canso. Entonces dice, ahora les voy a explicar esta curiosidad, hermano. Y son 7 reyes, versículo 10. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha llegado. Ya les expliqué por qué dice uno es y el otro no ha llegado. Ahora, en este momento, el uno es ya pasó. Eso fue cuando el Señor Ángel lo entendió. Y ahora estamos esperando que llegue y está a punto de aparecer. Entonces dice el versículo 11, la bestia que era y no es, o sea, ese imperio romano, es también el octavo. Y es de entre los 7. Y va a la perdición. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo les dije? Babilonia va a ser restaurada con el nombre de la Gran Babilonia, como la 7ª restauración del Imperio Romano. Y Roma absorbió lo que era Babilonia, que era el imperio de los medos y los persas. Después Alejandro Magno conquistó a los medos y los persas. Y Roma absorbió todo lo que Alejandro había abarcado, lo asumió en Roma. Entonces Roma absorbió todos sus imperios anteriores y se convirtió en el imperio romano. Y es el único de esos imperios que ha sido restaurado una y otra vez. Como ya les dije, Roma tuvo la primera restauración, no voy a entrar con todos los detalles, pero usted lo puede estudiar en cualquier libro de historia y los historiadores todos están de acuerdo. La primera restauración de Roma fue la de Justiniano, del año 554. Primera restauración. Segunda restauración, Carlomagno, del año 800. Tercera restauración, Otón I el Grande, en el año 900 y pico, no me acuerdo exactamente cuál es. La cuarta restauración, Carlos de Habsburgo, o sea, Carlos V o Carlos I de España, fue la cuarta restauración. La quinta fue Napoleón Bonaparte, 5 restauraciones. La sexta fue el eje entre Mussolini y Hitler, y Japón también era parte de eso. La sexta restauración. Falta una y aún no ha llegado. Pero ¿por qué dice que son 7 y también es el octavo? ¿Por qué dice eso? Leamos por un momento el capítulo 13 de Apocalipsis para entender el contexto. Capítulo 13 de Apocalipsis dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de osos. Ahora, ¿qué está haciendo esto aquí? Está describiendo lo que es Roma cuando absorbió todos los imperios anteriores. Entonces, Roma era un imperio, pero como absorbió el imperio que había sido de Alejandro Magno, que está representado aquí en la Biblia, búsquenlo, está representado como un leopardo con 4 cabezas. ¿Por qué leopardo? Porque Alejandro se caracterizó por la rapidez de sus movimientos. ¿Por qué 4 cabezas? Porque Alejandro murió de 33 años y no pudo seguir como emperador y distribuyó su imperio entre 4 generales, que fueron, a ver si me acuerdo, que fueron, yo sé que fue Ptolomeo, que le cedió a Egipto, luego a Seleuco, lo que era la Tierra Santa, Siria,
luego son otros dos. Ustedes lo deben de saber, porque esto la iglesia lo ha enseñado muchas veces. En este momento Seleucus, se me escaparon. Seleucus and Antagonist, the two generals. ¿Cómo dices? Cassandra, Ptolemy, Antagonist, and Seleucus, 4 generals of Alexander. Creo que no me suena mucho eso, pero bueno. Toca, fueron 4. Ahí están las 4 cabezas de leopardo. Entonces, Roma se había absorbido eso. Luego dice, y sus pies como de oso. El oso era símbolo de los medos y los persas. Entonces, Roma también absorbió lo que eran los medos y los persas. Y luego dice, y su boca como boca de león, porque el león representaba a Babilonia. Y Roma también absorbió lo que era de Babilonia. Entonces resultó con 7 cabezas. ¿Cuál? Las 4 del leopardo son 4. La del oso son 5. La de Babilonia, el león, son 6. Y la propia cabeza de Roma son 7. Ahí lo tienen. Pero miren una cosa. Aquí esta Roma, dice, el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Aquí no describe una mujer encima de esa bestia. ¿Me entienden? Esta es Roma antes de ser destruida o derrotada, que fue en el año 476, cuando los bárbaros saquearon por primera vez a Roma. Y se conoce como la caída de Roma. Pero así como hubo una caída de Babilonia, y hubo caída del Imperio Medo-Persa, y hubo caída del imperio de Alejandro Magno, Roma cayó, pero Roma fue restaurada. Entonces, hasta aquí, ustedes ven que tiene, que es parte de esos imperios anteriores, pero es Roma, pero no tiene una mujer todavía cabalgando en el capítulo 13. Pero cuando ustedes ven el capítulo 17, ya hay una mujer encima. ¿Por qué? Porque a partir de la primera restauración de Roma, Justiniano tuvo que hacer pacto con el obispo de Roma para poder gobernar, porque hubo un vacío, porque no había emperador, porque Roma había sido saqueada, se consideraba como que Roma había sido destruida. Entonces es bien interesante de esto, que cuando ninguno de los otros fue restaurado, pero Roma sí fue restaurada, pero con una diferencia, que ya tenía una mujer que la cabalgaba. Y cada uno de los emperadores que han sido restaurados tuvieron que hacer pacto con Roma, con el Papa, con la autoridad religiosa. La tuvo que hacer Justiniano, porque no había emperador. ¿Y quién asumió la gran influencia política? El obispo de Roma. Cuando Justiniano llegó triunfante a Roma, desde Constantinopla, se dio cuenta que no podía gobernar si no tenía el apoyo del obispo de Roma. Había ganado mucho en ese periodo de tiempo, el año 476. El año 554 no había habido emperador. Entonces, el que asumió el poder religioso y político fue el obispo de Roma. Cuando Justiniano llegó, se dio cuenta que si no se entendía, no iba a poder gobernar. Entonces, ya es una diferencia. Con Carlomagno, es lo mismo. ¿Quién le puso la corona? El día de Navidad del año 800, el Papa. Con Otón I el Grande fue lo mismo. Con Carlos V, ya les dije. ¿Quién lo coronó? El Papa en el año 1530 en Bolonia. Con Napoleón, que fue el siguiente. Él sabía, aunque le quitó la corona y la puso él mismo, pero lo hizo venir desde Roma hasta París porque necesitaba la aprobación del Papa. Por eso dice que es el octavo, porque es el mismo imperio romano, pero ya renacido. Entonces se cuenta como si fuera otro. Pero es de entre los 7, porque está bien Roma. Ahí tiene explicación, hermano. Y eso únicamente la iglesia de Dios lo tiene. Yo he visto otros grupos realmente de eso, hermano, se pegan en la enredada del siglo. Con eso de que uno es y el otro no ha venido, ahí se enreda. Y cuando dice que es y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, el uno es y el otro no ha venido. Cuando venga necesario que venga y debe de tiempo, nosotros entendemos cuál era. Y sabemos por qué el señor Armstrong empezó, y hay testimonio, empezó a decir: Alemania se va a levantar de los escombros y va a hacer temblar al mundo otra vez. Decían, está loco, ¿por qué? ¿Quién sabía? Uno es
y el otro no ha venido. Ya sabía que el otro iba a ser también Imperio Romano Germánico. Los dos, siempre unidos. Y entonces y la bestia que era y no es. ¿Dónde está lo otro que les dice? Sí, en el versículo 11, la bestia que era y no es, está en el octavo. Ahora ustedes entienden, como Roma murió en cierta forma y revivió, entonces se cuenta como uno más, y es el octavo, y dice, y es entre los 7 porque es el Imperio Romano. Ahí lo tienen, hermanos, explicado por la Iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. No van a creer que yo fui el que entendí esto, hermano. Yo lo recibí en bandeja de plata y ahí se los paso a ustedes, hermano, como yo lo recibí, de la Iglesia de Dios. Ahí está, hermano. 12. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino. Estamos ahí ahora, hermano. ¿Quiénes son? Ahora con la invasión de Ucrania, hay países que no eran de la OTAN. Ahora, la OTAN no va a ser la séptima restauración de Roma, pero es un precursor. Y todos los países que están cerca de Rusia, que no eran parte de esa alianza militar que se llama Alianza del Atlántico Norte, que se hizo después de la Guerra Mundial, temiendo que Rusia iba a seguir expandiéndose y expandiéndose, porque el tratado que hicieron era que iban a permitir tener dominio sobre Polonia y Hungría y Checoslovaquia y esos países, pero el dominio fue que puso la pata del oso encima y los sometió. Y ya se temía que iban a seguir ganando terreno, entonces se creó, en ese tiempo Estados Unidos sí tenía prestigio, ya respetado. Entonces se creó la OTAN, la Alianza del Atlántico Norte, y que todos los países que escaparon de la garra del oso soviético, entonces entraron en una alianza para defenderse, que si uno de ellos era atacado, era como si atacaran a todos los demás. Entonces ya Rusia paró ahí, y Estados Unidos empezó a circular lo que llama el paraguas nuclear, que eran aviones que estaban volando 24 horas, 7 días a la semana, cargados con bombas nucleares, volando en caso de que Rusia atacara y se desatara una guerra nuclear. Eso se llamó la Guerra Fría. Entonces, con esos de fuerza disuasiva, Rusia paró y llegó hasta Berlín y cogió la mitad de Berlín. Ustedes bien saben que creó el muro de Berlín. Entonces, hermanos, que hay muchos detalles, hermanos, y los 10 cuernos que han visto, versículo 12, son 10 reyes que aún no han recibido reino. Entonces, ahí están, y ahora, por ejemplo, Finlandia no era parte de la OTAN. Viendo la invasión de Ucrania, Finlandia tiene una frontera con Rusia. Entonces ahora ellos se dijeron, bueno, nosotros nos unimos con ustedes, y si nos atacan a nosotros, es como si nos atacaran a todos. Entonces ya Putin ahí tiene que medirse más. Ahora, como Ucrania no era parte de la OTAN, entonces ya ese tratado no existía. Entonces no podía decir la OTAN, bueno, atacó un miembro nuestro, ahora todos nosotros vamos a atacar a Rusia. No, porque Ucrania no era parte de la OTAN. Y porque quería ser parte, por eso Putin invadió. Una de las principales razones. Porque Putin conoce la historia y él sabe que Alemania ha atacado a Rusia en el pasado. Y ellos necesitan una especie de amortiguador que invadan primero a Ucrania antes de nosotros, para nosotros estar listos. Él conoce la historia, es muy astuto. Entonces, esa es la razón por la cual Putin quiere apoderarse de Ucrania, porque de todas maneras, aunque Putin no lo sabe, Dios tiene declarado en la Biblia, y nosotros tenemos datos históricos que no les voy a dar ahora, vamos a estudiarlo después. Y yo ya les di un sermón sobre esto, porque les quiero dar más para que sepan, hermanos, que estamos ya muy cerca del fin. Los actores del tiempo del fin ya se están perfilando claramente. Ya vimos que esta semana pasada, ahí en los anuncios se dijo el acercamiento de Arabia con Egipto. Ellos van a ser el rey del sur. Y ya les dije cómo van a desatar la Tercera Guerra Mundial. Ahora, esta misma semana están reunidos Putin y Jinping con los iraníes, que son los persas. Y los medos de los persas son los que destruyeron la antigua Babilonia y son también los que van a tener parte en destruir a la última Babilonia. Entonces ahí están levantándose los actores. Y Estados Unidos va de para abajo, hermano.
Y Europa va en camino a unirse cada vez más. Y ahí vemos los actores de la Tercera Guerra Mundial y de la Gran Tribulación y de la persecución que se viene sobre nosotros. Entonces yo creo que hasta ahí voy a ir y vamos a continuar el estudio la próxima vez. Velad y orad para que no entréis en tentación, con tantas tentaciones que hay hoy en día, y estemos ni fríos ni calientes, tibios, y Jesucristo nos vomite de la boca y no nos considere dignos de escapar de lo que está por venir. Él dijo, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, quiere decir, la obediencia a los 10 mandamientos, lo que dijo el apóstol Juan, este es el amor, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Vamos a seguir este estudio mostrando cuán cerca estamos ya del tiempo del fin, no para que nos volvamos perezosos y descuidemos nuestros deberes, como les advertí al principio, pero para que estemos cada vez más estimulados con las promesas que tenemos de que va a haber una protección para los que Dios considere dignos, y también se dijo en el sermoncillo, orad en todo tiempo y lugar que seáis tenidos por dignos de escapar, y no nos volvamos tibios, ni fríos ni calientes, cuando dice que el amor de muchos se enfriará de tanto ver la iniquidad que nos rodea en este mundo. Como dijo Santiago, la verdadera religión delante de Dios el Padre y de Jesucristo es guardarse sin mancha del mundo y visitar a las viudas y a los huérfanos en sus tribulaciones. Que Dios los guarde, hermanos, y ya continuaremos nuestro estudio con la ayuda de Dios.